Clarissa Johnson, una trabajadora de limpieza, fue humillada públicamente por el magnate Richard Harrington con 2 palabras que buscaban borrar su dignidad. Un hombre con millones y poder absoluto creyó que podía tratarla como si fuera invisible. Pero un recuerdo olvidado y una verdad oculta en documentos secretos le dieron a Clarissa la oportunidad de cambiarlo todo. Y solo escuchen cómo este giro inesperado derrumbó un imperio y demostró que la justicia al final siempre encuentra su camino. Esa noche, Clarissa Johnson, encargada de limpieza en la corporación Harrington Global, permanecía sola en la imponente sala del consejo. El silencio parecía envolverlo todo, roto únicamente por el leve susurro del trapo que ella pasaba con movimientos precisos sobre la mesa de caoba tan brillante que reflejaba las lámparas de cristal del techo. Afuera, las luces de Manhattan parpadeaban tras los enormes ventanales, pero allí dentro el ambiente era tan solemne que parecía ajeno al mundo exterior. Clarissa llevaba 6 años trabajando en ese edificio. Había visto entrar y salir a directivos con trajes impecables, conversaciones llenas de cifras y estrategias que para ella eran solo ruido de fondo. Había aprendido a soportar las miradas rápidas y evaluadoras, a veces cargadas de condescendencia, y los comentarios que, disfrazados de cortesía, escondían un desprecio evidente por su uniforme gris y su credencial de personal de limpieza. No era un trabajo que le diera prestigio, pero sí un sustento honrado para su hija, y eso para ella siempre había sido suficiente, hasta esa noche. Mientras acomodaba las sillas, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. La figura de Richard Harrington llenó el marco. Él no era simplemente un jefe, era el dueño de todo. El rostro que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, en entrevistas televisivas donde lo llamaban visionario y ejemplo del sueño americano. Su sola presencia imponía. Su traje a medida parecía hecho para transmitir poder, y su andar proyectaba la seguridad de alguien que nunca había conocido la palabra límite. Él entró sin verla con un teléfono móvil en la mano y el tono de voz de quien da órdenes que se cumplen sin demora. Mientras hablaba, se desplazó hacia la cabecera de la mesa. En un gesto distraído, golpeó con el codo un vaso de café que había quedado allí. El líquido oscuro se volcó de inmediato, extendiéndose como una mancha sobre la alfombra clara. Clarissa reaccionó al instante. No pensó en que era tarde ni en que ya había terminado su turno, solo se agachó para evitar que la mancha se fijara. Con una rodilla en el suelo y un pañuelo en la mano, comenzó a absorber el café, cuidando de no estropear la delicada textura de la alfombra. Fue entonces cuando él la miró. No era una mirada de agradecimiento ni de reconocimiento. Era una mirada fría, distante, como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. Aún con el teléfono pegado a la oreja, ladeó la cabeza apenas unos centímetros y, con un tono seco que cortaba el aire, pronunció 2 palabras. Eres basura. No levantó la voz, pero cada sílaba cayó sobre ella con el peso de una piedra. Ni siquiera interrumpió su conversación. Tras decirlo, giró de nuevo la cabeza, retomó su charla telefónica y se alejó hacia la salida, como si esas palabras no merecieran una segunda reflexión. Clarissa permaneció unos segundos inmóvil, con el trapo en la mano y la mirada fija en la mancha que había logrado limpiar. Sentía como una oleada de calor le subía por el pecho, mezclando vergüenza y rabia. No era la primera vez que la trataban con condescendencia, pero sí la primera vez que alguien la despojaba así, en un instante, de su dignidad. Para él, probablemente había sido un momento sin importancia, apenas un resbalón verbal en medio de un día lleno de llamadas y reuniones. Para él, en cambio, esa noche se convirtió en una marca imposible de borrar. Un límite invisible acababa de romperse y aunque todavía no lo sabía, ese instante sería el punto de partida de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, Clarissa regresó a su pequeño apartamento en Brooklyn, un lugar modesto pero lleno de recuerdos y rutinas que le daban cierta estabilidad. La puerta girió suavemente al cerrarse detrás de ella. En la penumbra de la sala, una lámpara encendida lanzaba un círculo cálido de luz sobre la mesa, donde un montón de facturas abiertas esperaba desde hacía semanas. En la esquina, una vieja radio murmuraba una melodía suave, casi imperceptible, como si tratara de llenar el silencio. En la mesa del comedor, su hija Melissa estaba inclinada sobre un cuaderno, resolviendo problemas de matemáticas. Levantó la vista apenas para sonreírle, sin notar el peso invisible que su madre traía en los hombros. Clarissa respondió con una sonrisa breve, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Dejó el bolso junto a la puerta, caminó lentamente hasta el sofá y se dejó caer con un suspiro largo. Se quitó los desgastados zapatos de trabajo,
Uno. Luego el otro, sintiendo cómo el cansancio del día se filtraba por sus piernas. Cerró los ojos, pero no encontró descanso. La imagen de Richard Harrington volvió de inmediato, nítida como si él estuviera frente a ella otra vez. La frialdad de su mirada, la ligera curva de desprecio en sus labios y esa voz, esas dos palabras que aún resonaban con un eco áspero dentro de su cabeza. El dolor no provenía solo del insulto. Le hería pensar que un hombre con tanto poder, capaz de decidir el destino de miles de empleados, pudiera permitirse tratar hacia una persona que simplemente ganaba el pan con trabajo honesto. No se trataba de orgullo herido. Era algo más profundo, algo que tocaba la raíz de quién era ella. Recordó entonces a su padre, ya fallecido, sentado en la mesa de la cocina, repitiéndole que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarte. Esa frase había sido su brújula durante toda la vida. Pero esa noche, Clarissa sintió que Harrington había intentado exactamente eso, arrancarle su dignidad, reducirla a una nada. No lo había conseguido, pero se había acercado demasiado. Y ahora, Clarissa sabía que no podía, no quería, dejar pasar lo ocurrido. Algo dentro de él la había cambiado, y aunque todavía no sabía en qué se transformaría esa chispa, presentía que ese momento no quedaría sin respuesta. Aquella noche, tendida en su cama e incapaz de conciliar el sueño, Clarissa se giraba una y otra vez, tratando de apartar de su mente la imagen de Harrington y sus palabras. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba desde la calle. Fue entonces cuando, sin previo aviso, un recuerdo enterrado en la rutina le golpeó con fuerza. Una conversación que había escuchado por accidente hacía un mes, mientras limpiaba el área de descanso del piso 17. Dos empleados hablaban en voz baja, creyendo estar solos. Comentaban un informe interno que nunca debía haber salido de la sala de reuniones. Hablaban de gestiones especiales, con ciertos funcionarios, de proyectos benéficos, que no existían más que en papel, y de movimientos de dinero hacia cuentas extranjeras que nadie se atrevía a cuestionar. En ese momento, Clarissa no le había dado importancia, estaba concentrada en terminar su turno y llegar a casa. Pero ahora, esas palabras resonaban con otro significado. No era solo un recuerdo, era una oportunidad. A la mañana siguiente, en lugar de dirigirse al edificio de Harrington Global para su jornada de limpieza, Clarissa tomó otro rumbo. Camino hasta la biblioteca pública, un lugar tranquilo con olor a papel antiguo y café recién hecho. Allí encendió una de las computadoras y comenzó a buscar todo lo que pudiera encontrar en fuentes abiertas, artículos financieros, registros públicos, contratos publicados por obligación legal. Tomaba notas con precisión, uniendo pequeños detalles como piezas de un rompecabezas, anotando nombres y fechas que podrían servirle más adelante. Pero no se detuvo allí. Desde su teléfono, empezó a contactar discretamente a ex empleados de la compañía, usando las redes sociales para entablar conversaciones casuales que poco a poco iban revelando información clave. Algunos respondían con cautela, otros con desahogo, como si llevaran tiempo queriendo hablar. Fue así como, pocos días después, una de esas personas le envió un enlace protegido. Una carpeta llena de correos electrónicos internos que, de salir a la luz, podrían derrumbar la fachada impecable de Harrington. Clarissa sabía muy bien a quién se enfrentaba. Era un hombre con poder suficiente para silenciarla con una sola llamada, con una red de contactos capaz de cerrar cualquier puerta. Pero por primera vez en muchos años, en sus ojos no había rastro de miedo. Lo que brillaba allí era otra cosa. Una llama firme, alimentada por la certeza de que no estaba dispuesta a calar. Era el comienzo de algo que no podría detenerse. 3 semanas después, en una fría mañana de invierno, Clarissa subía los escalones de un edificio de ladrillo rojo en el corazón de Manhattan. Era la sede del periódico financiero más influyente de Nueva York, un lugar donde las decisiones editoriales podían alterar mercados y destapar secretos que muchos querían enterar. Llevaba un abrigo sencillo, abotonado hasta el cuello, y en su mano derecha apretaba una pequeña memoria USB, ligera en peso, pero con un contenido tan contundente que parecía cargarla con cada paso. Dentro de esa memoria se escondían documentos capaces de derrumbar a un gigante, contratos con cláusulas oscuras, cadenas de correos electrónicos que revelaban acuerdos con funcionarios, y extractos bancarios que mostraban transferencias millonarias hacia cuentas opacas en el extranjero. Cada archivo era una pieza clave, y juntas formaban un mapa claro de cómo Harrington Global había construido su imperio sobre cimientos falsos. La reunión con los periodistas fue breve, pero cargada de tensión.
Clarissa habló poco. No hacía falta adornar los hechos. Los reporteros revisaban algunos de los documentos con rapidez, intercambiando miradas que confirmaban que aquello no era un rumor más. Era una historia que podría marcar un antes y un después. Antes de que se marcara, uno de ellos le dijo con tono firme: «Señora Johnson, esto va a sacudir todo. Prepárese». 2 días después, la noticia explotó como un trueno. La portada del periódico mostraba el nombre de Harrington Global en grandes letras, junto a titulares que hablaban de corrupción sistemática, fraude financiero y engaño corporativo. Los noticieros interrumpieron su programación para cubrir el escándalo. Las redes sociales ardían con mensajes de indignación y sorpresa, y en la bolsa, las acciones de la compañía se desplomaban como una avalancha imparable. En los edificios de la empresa, agentes federales entraban con carpetas y cajas, requisando documentos y ordenadores. Las cámaras captaban cada momento. El celo de investigación federal, en las puertas, el personal saliendo en silencio. Y finalmente, la imagen que recorrería el mundo entero. Richard Harrington, el magnate intocable, entregando su pasaporte y caminando flanqueado por oficiales. Su habitual sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión rígida y cansada. Aquella tarde, mientras la ciudad comentaba la caída del poderoso empresario, Clarissa volvió a su modesto apartamento en Brooklyn. No la esperaban cámaras ni entrevistas. Abrió la puerta y fue recibida por el cálido olor a sopa que había preparado Melissa. Apenas tuvo tiempo de colgar el abrigo cuando su hija corrió hacia ella y la rodeó con los brazos. «Mamá, estoy orgullosa de ti», susurró con una sinceridad que a Clarissa le encogió el corazón. Él acerró los ojos y la abrazó con fuerza. No sintió ni rencor ni venganza, solo una paz profunda, esa que llega cuando se sabe que se ha hecho lo correcto. En su interior, la certeza era clara. No había actuado por odio, sino por justicia. En los días que siguieron, su nombre empezó a correr de boca en boca. No salía en titulares. Los medios se centraban en el escándalo y en la figura de Harrington, pero en cafeterías, oficinas y mercados se escuchaba la historia de la mujer que no tuvo miedo. Un relato que inspiraba a empleados, vecinos y desconocidos, recordándoles que el valor de una persona no lo define su cargo, sino sus actos. Clarissa sabía que no podía cambiar todas las injusticias del mundo, pero también sabía algo más poderoso, que incluso alguien que parecía invisible podía, con un solo acto, derribar a quien creía estar por encima de todos. Y ese pensamiento, más que cualquier titular, era lo que realmente encendía una chispa en quienes la escuchaban.